Bienvenidos a la sesión de electrotutorial, circuitos eléctricos, conceptos básicos de electrónica. Recordamos entonces, primero tenemos un circuito eléctrico que consta de una batería, una fuente de voltaje, aquí tenemos un interruptor, una resistencia y en este caso un LED que se enciende. La primera idea básica es que en un circuito no circula corriente eléctrica si el circuito no está cerrado. Aquí vemos que está abierto, por lo tanto la corriente que saldría del polo positivo al negativo aquí se ve cortada y no funciona el circuito. En el momento en que yo cierro el circuito, entonces ya puede pasar la corriente por aquí y se tiene que siempre cerrar el circuito, quiere decir que sale el polo positivo y llega al polo negativo. Esto sería el circuito básico eléctrico. Entonces la corriente, decimos que la corriente, que dibujo aquí en naranja, la corriente va del polo positivo al negativo. Esto es en el sentido tradicional de la electrónica. En principio son los electrones los que se mueven en otro sentido, pero es más fácil y cómodo trabajar en este sentido, los resultados son los mismos. Aquí tenemos dibujado una resistencia y en este caso un diodo LED que cuando pase luz se encenderá. Aquí tenemos otra vez el mismo circuito y entonces aquí supongamos ahora que tenemos 6 voltios. En el momento en que yo cierro el circuito, a través de un cable se mantiene el voltaje. Corriente va de más a menos y el voltaje se mantiene en un cable. Voltaje se mantiene a través de un cable. La corriente va de más a menos. Tiene que haber una diferencia potencial. Si he puesto 6 voltios, aquí hay 6 voltios y en el polo negativo hay 0, hay una diferencia de 6 voltios. Aquí lo mismo, el polo negativo siempre consideremos 0. Polo negativo, 0 voltios o también podemos llamarlo tierra o referencia. Polo negativo, 0 voltios. Tiene que haber 6 diferencia de voltaje para que haya corriente. Si aquí tengo 6 voltios, en el momento en que cierro el circuito, a través de aquí hay 6 voltios. O sea, tengo 6 voltios antes de la resistencia. Aquí tengo 0 voltios unido al polo negativo. A través del cable se mantiene el voltaje, aquí tengo 0 voltios. Por lo tanto, en esta resistencia tengo 6 voltios o no y 0 voltios. Lo que veremos es que el voltaje cae en esta resistencia de 6 voltios. Para que si aquí tengo 6 y aquí tengo 0, lo que hace la resistencia es consumir los 6 voltios. ¿Qué sucede aquí en el caso que tenga dos resistencias? Vamos a suponer los mismos datos. Tengo los 6 voltios aquí. Suponemos ahora, explicaremos luego que las dos resistencias son iguales, de 2K y de 2K. Las dos resistencias son iguales. Entonces, si en el momento en que cerramos el circuito pasa la corriente, pasará por las dos resistencias. Voltaje aquí 6 voltios, voltaje aquí tengo 6 voltios. En violeta veremos voltaje. Voltaje aquí en el polo negativo 0 voltios. A través del cable se mantiene 0 voltios y aquí tengo 0 voltios. ¿Qué pasará? Pues de aquí, del total de aquí a aquí caerán 6 voltios. Y veremos que cuando las dos resistencias son iguales cae la mitad en cada una. Aquí caerán 3 voltios y aquí caerán 3 voltios. Si que tengo 6 voltios y caen 3, ¿cuántos me quedarán aquí? 3 voltios. Y puedo poner 3 voltios. Los voltajes que esto pongo en naranja son caídas de voltaje. Aquí más voltaje que aquí, pasa de 6 a 3 y caen 3. Y aquí pasa de 3 a 0 y caen 3. Y en violeta y a veces con un rombo significará voltaje absoluto respecto a tierra, 0. Este 6 voltios es de aquí a 0 y este 3 voltios es de aquí a 0 voltios, a tierra. Siguiente concepto, ley de Ohm, voltaje sí por R. Voltaje entre los dos extremos de una resistencia es igual a la intensidad que pasa por la resistencia, caída de voltaje. Entonces tenemos aquí 3 miliamperios, con la ley de voltaje de Ohm, en principio las unidades son voltios, igual a intensidad en amperios, por la resistencia en ohmios. Utilizaremos casi siempre unidad voltios, en lugar de amperios miliamperios y en lugar de ohmios kiloohmios. Queda lo mismo, también da voltios. Miliamperios estoy dividiendo por 1000 y ohmios estoy multiplicando por 1000. Me queda también en voltios. Entonces tenemos voltios, miliamperios y kiloohmios habitualmente. Entonces tengo voltaje en el punto A y voltaje en el punto B. Caída de voltaje entre A y B es I por R. Intensidad 3 miliamperios y resistencia es 2K. 3 por 2 multiplico y me da 6 voltios. Caída de voltaje aquí, 3 por 2, 6 voltios.
Quiere decir que tengo más voltios y aquí menos. ¿Cuántos? Pues no lo sé cuántos tengo. Si aquí tengo 12 voltios, como caen 6, aquí tendré 6 voltios. Si aquí tengo 8 voltios, caen 6, aquí tendré 2 voltios. Siempre hay aquí más y menos. La caída de voltaje es en función de la dirección de la corriente. La corriente veremos que puede ir hacia la derecha, como en este caso podría ir hacia la izquierda. Siempre que una intensidad atraviesa una resistencia, cae el voltaje. Intensidad atraviesa resistencia, el voltaje cae. En este caso 5 por 3, 15 voltios. La caída de voltaje aquí es 15 voltios. E de ohm, I por R. Ahora aquí me dicen al revés, cae 10 voltios y tengo una resistencia de 5K. ¿Cuánto vale entonces la intensidad? Que es lo que no sé. Pues la intensidad de espejo de aquí es voltaje entre R. Intensidad es voltaje entre R. Es la misma fórmula puesta de distintas maneras. Igual que puedo despejar resistencia igual a voltaje entre intensidad. ¿Vale? Podemos utilizar cualquiera de estas acepciones de la ley de Ohm. Aquí, como tengo el voltaje y la resistencia, utilizo esta. Intensidad es igual voltaje entre resistencia. En este caso, voltaje es 10, resistencia es 5K. Como utilizamos siempre voltios, miliamperios y kiloohmios, 10 entre 5 me da 2 miliamperios, que es la unidad de intensidad. Por aquí pasan 2 miliamperios. Dibujamos un círculo para hacer intensidad de color rojo y la flecha en la dirección y sentido. Si la corriente viniera en el sentido contrario, 2 amperios, entonces la caída de voltaje sería en el otro sentido. Aquí hay más voltaje que aquí, si viene en este sentido que hay voltaje, y si fuera al revés, aquí hay más voltaje que aquí, que hay voltaje. Y en este último caso tengo 7 voltios a la derecha, hecho que en morado y con un rombo es voltaje respecto a tierra, absoluto. Y este también 2 voltios. Si aquí tengo 7 voltios y aquí tengo 2 voltios, quiere decir que aquí caen 7 menos 2, caen 5 voltios. Tengo la caída de voltaje, tengo la resistencia, puedo calcular otra vez la intensidad. 5 voltios entre 5K igual a 1 miliamperio en este sentido. Por aquí pasa 1 miliamperio y en este sentido, que es donde cae la corriente. 1 por 5, 5. ¿Qué pasa aquí? En este caso tengo 6 voltios, 2K, 3K, 1K y aquí tenemos el polo negativo o tierra. Pues ahora tenemos 2K, 3K y 1K resistencias en serie. Cuando tenemos resistencias en serie, lo que hacemos es sumar las resistencias. 2 y 3, 5 y 1, 6. O sea, todo esto equivale a una sola de 6K. Todo esto equivale a una sola de 6K. Aplicamos la fórmula ley de Ohm. Si fuera una sola de 6K, ¿cuánto vale la intensidad? Pues la intensidad es voltaje entre R. Voltaje 6, R 6K. 6 entre 6, 1 miliamperio. Aquí tenemos que tiene que pasar 1 miliamperio. Por esto de aquí voy a dibujar 1 miliamperio. Primera idea, cuando el circuito no tiene bifurcaciones, la corriente no aparece ni desaparece, ni siquiera se destruye. Si aquí pasa 1 miliamperio, por aquí tiene que pasar 1 miliamperio y por aquí tiene que pasar 1 miliamperio. No puede la corriente desaparecer. 1 por 2, aquí caen 2 voltios. 1 por 3, aquí caen 3 voltios. 1 por 1, aquí cae 1 voltio. Voltajes absolutos. Yo sé que tierra, aquí tengo 0 voltios. Y aquí tengo 6 voltios. La pila tengo 6 voltios y yo pongo el voltímetro entre aquí y aquí, pongo positivo aquí, negativo aquí y me dan 6 voltios. Si tengo 6 voltios y caen 2 voltios, aquí me quedarán 4 voltios. Si ahora mido el voltímetro entre aquí y tierra, me dará 4 voltios. 4 menos 3, aquí quedará 1 voltio. 4 menos 3 que caen aquí, 1 voltio. Y mido aquí 1 voltio entre esto, me da 1 voltio, que es lo que cae aquí, 1 voltio menos 1 voltio 0. Esto cuando están en serie. Ahora aquí veremos cuando están en paralelo. Entonces, ¿qué pasa en paralelo? Paralelo, brevemente, cuando están en paralelo, que es unidas por los extremos de un lado y de otro, equivale a una que cuando son iguales es la mitad. O sea, estas dos equivale a una sola de 1K. Entonces, si aquí una equivale a una sola de 1K, tenemos el mismo caso que antes. 2K, 3K y 1K. ¿Cuál será la intensidad que pasa por aquí? Pues el 1K, estas dos equivalen a una de 1K. Me quedarán en serie 2, 3, 5 y 1, 6. Me queda que la intensidad que pasa aquí es el voltaje, ahora es 12, partido por R, que ahora es 6K. El equivalente 12 entre 6, 2 miliamperios. Vamos a dibujar la corriente. Aquí tengo 2 miliamperios que vienen de más a menos. Aquí vienen 2 miliamperios, los mismos, y al llegar aquí se bifurcan. Es más adelante, pero
Cuando la corriente llega a una bifurcación, se divide. Cuando las dos resistencias son iguales, se va la mitad por cada sitio. Si tengo aquí dos, se irá uno por arriba y uno por abajo. Si fueran distintas resistencias, veremos que esto es distinta cantidad. Vamos a comprobar si los voltajes nos cuadran. Entonces voy a ver si puedo subir esto un poco. Vale. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo 12 voltios. Voltajes absolutos sé que tengo. Si tomo de este punto de la batería a 0 voltios, el voltímetro me dará 12 voltios. Y aquí sé que aquí tengo 0 voltios. 2 por 2, 4K. Aquí si pasan 2 miliamperios, la que de voltaje será 2 por 2, 4 voltios. 2 por 3, aquí caen 6 voltios. Aquí arriba, 2 por 1, caen 2 voltios. Y aquí abajo, 2 por 1 también es igual, caen 2 voltios. Vamos a ver los valores absolutos. Tengo 12 voltios. Si caen 4, aquí me quedarán 8 voltios. 8 voltios menos 6 que caen, me quedan 2 voltios. Hemos dicho que a través de un cable el voltaje se mantiene. O sea, tengo 2 voltios, aquí hay 2 voltios y aquí también hay 2 voltios. En los dos lados hay 2 voltios. 2 voltios menos 2 voltios que caen, 0. 0 voltios aquí, que están a través de un cable, con tierra 0 voltios. 2 voltios menos 2 voltios que aquí también tengo 0 voltios. Y también cuadran los datos con los de antes. La ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, y otra cosa que vemos cuando las resistencias están en paralelo, tienen el mismo voltaje entre los extremos. Estas dos están las dos a 2 voltios. Siguientes conceptos, baterías en serie. Baterías en serie significa están más, menos, con más, menos, con más, menos. Cuando están más, menos, más, menos, más, menos, se suman los voltajes. La batería la puedo representar como una sola fuente, o en este caso 3 baterías más, menos, el palo largo es el positivo y el corto es el negativo, más, menos y más, menos. Están en serie. Cuando están en serie se suman los voltajes, o sea que aquí, entre aquí y aquí, lo que tengo es 6 voltios. No, 3 y 3, 9 voltios. 3 y 3, entre aquí y aquí, todo esto me equivale, podemos poner a una sola fuente de voltaje de polo positivo arriba de 9 voltios. Y aquí tengo 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios y 3 voltios, más, menos, más, menos, más, menos. Se suman 2 y 2, 4 y 3, 7. Todo esto equivale a una sola de 7 voltios. Siempre que estén en serie, que es más, menos, con más, menos, con más, menos. O al revés sería menos, más, con menos, más. Se suman los voltajes. Equivale a una sola de, en este caso, 3, 5, 7 voltios. Las baterías la podemos representar con 2 rayas o con un círculo con un más, menos. Aquí 5 voltios y 3 voltios. Estas están en serie, mientras que estas están en oposición. Tengo el polo positivo o negativo y el negativo con el positivo. Cuando están en oposición se restan y gana el mayor. En este caso es más menos 5 y este es menos más 3. Como están en oposición se resta. 5 menos 3, 2 voltios. Esto equivale a una fuente de voltaje de 2 voltios. ¿Quién gana? El 5 voltios positivo, pues esto es lo mismo que una batería positiva de 2 voltios arriba. En este caso más, menos, menos, más. Estas dos se restan, porque es más, menos, menos, más. Están en oposición. Equivale a una sola de más, gana la de arriba, más 1 voltio. 3 menos 2, 1 voltio. Y ahora tengo más, menos, y esta de aquí abajo es más, menos 5 voltios. Ahora estas dos me han quedado en serie. Esta y esta, más, menos, más, menos. Están en serie, suman y equivale a una sola, el más arriba, de 6 voltios. Siguiente circuito. Un circuito lo podemos representar así, con circuito cerrado, va del polo positivo a la corriente, hemos dicho al negativo en sentido tradicional, que es lo que utilizaré. O es más fácil dibujarlo en vertical. Pondría el polo positivo arriba y la corriente va así. Esto es tierra en O negativo, el polo. Entonces es más fácil representar esto cada vez, tener que cerrar el circuito. Y eso supone que un circuito lineal, en el fondo esto es el polo negativo. Sería igual o equivalente a engancharlo aquí con este es el negativo y este el positivo de la pila. Para evitar hacer todas veces estas rectas, cada vez que suena el polo negativo, pondremos directamente la toma de tierra, que equivale a lo mismo que el polo negativo.
pondremos en vertical. En este caso aquí tengo la fuente de voltaje y dos resistencias. El polo positivo este de aquí, pues represento en vertical. Pongo el polo positivo arriba y si bajo por el cable llevo una bifurcación. Cuando aquí hay un cable que une dos resistencias, lo puedo dibujar en un extremo, en medio o en otro extremo, da igual. La corriente viene aquí y se bifurcará por esta y por esta. Vamos a dibujar las corrientes. La corriente viene por aquí y al llegar a una bifurcación se va por aquí I sub 1 una parte y por aquí será otra parte. Aquí llega la corriente I y se va I sub 1 por un lado y I sub 2 por el lado. Lógicamente, como la corriente no se crea ni se destruye, la intensidad que entra igual a las dos que salen. Más cosas. Aquí hemos dicho que la corriente va de más a menos en el sentido tradicional. Aquí tengo 0 voltios. Y aquí tengo menos 5 voltios. El voltaje puede ser negativo. ¿Cuál es mayor? Menos 5 o 0. 0 es mayor. Por lo tanto, la corriente irá de 0 al menos 5. La corriente irá de más al menos. Caída de voltaje. Pues la caída de voltaje será en este sentido, en el sentido de la intensidad de la corriente. La corriente viene por aquí. La caída de voltaje será así. ¿Cuánto caerá aquí? Si aquí tengo 0 y aquí tengo menos 5, aquí caerán 5 voltios. Vamos a calcular la intensidad que pasa. Aplicamos la ley de Ohm. Intensidad es voltaje entre R. Caída de voltaje. El voltaje entre A y B es el voltaje en A menos el voltaje en B, partido por R. En este caso es 1K. ¿Cuál es el voltaje en A? 0 voltios. ¿Cuál es el voltaje en B? Menos 5. ¿Vale? Ahí va de 0 a menos voltaje en A menos voltaje en B. Siempre voltaje AB es voltaje en A menos voltaje en B. 0 menos menos 5 igual a 5. El menos y el menos van. O sea, que en el fondo me dice que entre aquí y aquí hay 5 voltios de diferencia. Da igual que voy de 5 a 0 o de 0 a menos 5 o de 15 a 10. Siempre lo que importa es la diferencia de potencial. 5 entre 1K igual a 5 miliamperios. Por lo tanto, la intensidad esta de aquí será 5 miliamperios. 5 por 1K ha caído 5 voltios. Vamos a ver aquí qué pasa con las corrientes. De más, tenemos la corriente, va a pasarle el más, y aquí llega y me bifurco. Puedo ir al 0 voltios, que es este de aquí, 0 voltios tierra, y también puedo ir por aquí al menos 15 voltios. Esto de entrada, pero también en este caso dependerá, luego ya lo veríamos, la corriente también puede ir de más a menos, puede ir del 0 voltios, este de aquí, puede dibujarla en otro color, en verde, claro, la puede ir de 0, no puede ir de 0 a más 5, porque va de siempre de más a menos, pero sí que puede ir de 0 a menos 5 voltios. Ya veremos si irá o no irá, dependiendo del voltaje que tengamos aquí. Pero de entrada, si quitamos esta fuente de voltaje aquí 5 voltios, y ahora esto lo borro, y uno esto de aquí, al borrar esto la corriente esta naranja ya no pasa, ya no existe. En cambio va del 0 al menos 5, la corriente sí que vendrá en este sentido, del más al menos, y el 0 es mayor que el menos 5. 9 voltios menos 9 voltios, pues la corriente irá del más al menos y en este sentido. Vamos a calcular cuál es la caída de voltaje. Aquí tengo 9 voltios y ahí tengo menos 9 voltios. Caída de voltaje hay 9 y menos 9, en total es 18 voltios. Si aquí ponemos el 0 en algún sitio, el 0 del más 9 al menos 9, 18 voltios. O podemos calcular otra vez, voltaje en A, B, es voltaje en A menos voltaje en B. Voltaje en A, 9 voltios, menos voltaje en B, menos 9 voltios. 9 menos menos 9 es 9 más 9, 18 voltios. Aquí en total caen 18 voltios. 18 voltios la caída de voltaje total en 3. ¿Qué intensidad pasará? Estas dos resistencias, 2K y 3K, están en serie. Bueno, vamos a poner de 3K para facilitar los cálculos. O bueno, no, 3 y 6K. 6 y 3K, como están en serie, se suman dos resistencias. 6 y 3 equivale a una sola de 9K. ¿Intensidad qué pasa? Intensidad es voltaje entre R. Voltaje 18. R 9K. 18 entre 9, 2 miliamperios. Aquí pasan 2 miliamperios del más al menos. Y aquí también. Vamos a comprobar ahora los voltajes. 2 por 6K
Esto lo borro, el 18 voltios total. Y esta resistencia equivalente también. 2 por 6, caen aquí 18. 6 por 2, 12 voltios. Caída de voltaje en la resistencia arriba, 12 voltios. Caída de voltaje aquí, 3 por 2, 6 voltios. Si nos fijamos, 12 voltios y 6 voltios dan los 18 totales. ¿Cuál es el voltaje intermedio que tengo aquí? Pues si el voltaje aquí absoluto es 9 voltios y caen 12 voltios, 9 menos 12 da menos 9 menos 12 da menos 3 voltios. Menos 3 voltios y 6 que caen, menos 3, menos 6, menos 9 voltios. Vale, correcto. O sea, en este punto tengo menos 3 voltios. Vamos a hacer lo mismo ahora con este otro, que las dos resistencias son iguales, de 3K. Resistencia equivalente, 3 y 3, 6K. En serie, las dos se suman y me da 6K. ¿Cuál será la intensidad que pasa? Pues intensidad en este caso será voltaje entre R. El voltaje es el mismo, de 1 a menos 9, 18 voltios. Y la R en este caso equivalente 6K. 18 entre 6, 3 miliamperios. Aquí pasan 3 miliamperios. 3 por 1, siempre la intensidad, si no se bifurca, se mantiene, es la misma en uno que en otro. 3 por 3 caen 6 voltios. 3 por 3 caen 9 voltios, perdón. 9 voltios. Y 3 por 3 caen 9 voltios. 9 voltios menos 9 que caen, aquí quedará un valor absoluto de voltaje respecto de 0, precisamente de 0 voltios. No hay diferencia de voltaje con 0. Y 0 voltios menos 9 voltios que caen me da el menos 9 voltios. Seguimos. Hemos puesto ya entonces, recordamos que lo podemos poner en vertical y entonces la intensidad va, hemos visto, del más al menos. Más al menos en este circuito así o de más a menos en este circuito aquí. ¿Qué pasa si cambio el orden de la polaridad de la pila? El polo positivo abajo. Entonces la corriente va en sentido contrario. O en este caso, como hemos dicho antes, no, del más 5 al 0, si lo pongo en sentido contrario, la corriente vendrá en este sentido. Va de más al menos. Más 5 es mayor que 0 voltios. Es lo mismo y la corriente, el problema es que la caída de voltaje aquí es así, que hay 5 voltios y aquí hay 0 voltios, caen 5, mientras que aquí sería al revés. Aquí tengo 5 voltios positivo, es a través del cable, ahí se mantiene el voltaje. Polo positivo 5 voltios y 0 voltios, y hay 5 voltios y el voltaje cae en este sentido. Resistencias en serie, hemos dicho que se suman las dos. Esto equivale 1 y 1, 2K. Y está 6 voltios, 5K y 5K. Vamos a ver la diferencia entre este circuito y este circuito. ¿Cuál es la intensidad que pasa? 1 y 1 es 2K, la equivalente. La intensidad será el voltaje total, que va de 6 a 0. 6 menos 0 es 6, entre la R, que es 2K. 6 entre 2, 3 miliamperios. Aquí pasan 3 miliamperios y aquí pasan 3 miliamperios. Hacemos en este caso, el voltaje es el mismo, entonces la intensidad que pase, 6 es voltaje, 6. Ahora en cambio la resistencia equivalente es 2 de 5K, se suman 10K. 6 entre 10 igual a 0,6. Tenemos que la intensidad que pasa ahora es 0,6 miliamperios. Vamos a ver las caídas de voltaje. I por R, 3 por 1 es 3. Aquí caen 3 voltios. Y aquí 3 por 1 es 3. Y aquí caen 3 voltios. Lógicamente siempre se tiene que cumplir, son las leyes de Kirchhoff, que hay 6 voltios a 0, la caída de voltaje de aquí a aquí, de 6 voltios a 0, 6 voltios. Pues 3 voltios más 3 voltios igual a los 6 voltios que cae en total. ¿Por qué cae el mismo voltaje en una y en otra? Porque las resistencias son iguales. Aquí en este segundo caso, lo único que hemos cambiado es que la resistencia esta de 5K es de 5K en lugar de 1K, es 5 veces más. Entonces lo que veremos que pasa es que le ha pasado la intensidad. Esta era 3 miliamperios, aquí pasa 0,6. Vamos a calcular el voltaje. 5 por 0,6, 6 por 5, 30, 3 voltios. Y esto 5 por 0,6, 3 voltios. Voltajes absolutos, no los calculo antes. 6 menos 3 que caen aquí tengo 3 voltios con respecto a tierra.
cuadra por 3 voltios menos 3 que caen aquí, 0. 6 menos 3, aquí tengo 3 voltios. Tenemos aquí que estas dos resistencias tienen en medio el mismo voltaje. Y en cambio lo que hace, cuando aumento la resistencia, le doy, aumento la resistencia, disminuye la intensidad. Dificulto que pase corriente, pasa menos corriente. Pero en este caso aquí el voltaje es lo mismo. Y otra cosa que podemos ver, que cuando las dos resistencias son iguales, y hay dos, el voltaje es la mitad. Cuando R1 igual a R2, la resistencia de arriba igual a R abajo, el voltaje de en medio, voltaje B en medio, es la mitad del voltaje inicial. Vamos a hacer ahora entonces aquí el mismo caso, pero con 9 voltios. Resistencia equivalente 3 en serie de 1K es 3K. Intensidad que pasa por aquí, la intensidad será 9 voltios, el voltaje total entre intensidad igual a 9 voltios entre 3K. 9 entre 3, 3 miliamperios. Por aquí pasan 3 miliamperios por cada uno. Caída de voltaje 3 por 1 es 3 voltios. 3 por 1, 3 voltios y 3 por 1 es 3 voltios. Caída de voltaje total 9 voltios igual a la suma de las 3 caídas de voltaje. 3 y 3 y 3, 6. Voltajes intermedios, 9 voltios menos 3 que caen, aquí me quedarán, si mido entre aquí y tierra, 6 voltios. 6 menos 3 que caen, aquí quedan 3 voltios. 3 voltios menos 3 que caen, 0 voltios. Lo mismo podríamos hacer aquí, pero en este caso que sería con 3K. ¿Cuál es la diferencia? Entonces los voltajes intermedios, ya lo hago, son los mismos. Como las tres son iguales y viven 3 trozos iguales. Aquí tendré 6 voltios, aquí tendré 3 voltios y aquí tendré 0. ¿Cuál será? También ahora podría calcular la intensidad con esto. Si sé que aquí 9 y aquí 6 voltios, que caen 3 voltios. Si caen 3 voltios, ¿cuál será la intensidad? La intensidad es voltaje entre 3 voltios, entre 3K, 1. Ahora la intensidad es igual a 1 miliamperio. 3 por 1, digo, y por R, 1 por 3, 3 voltios. 1 aquí, lo mismo, y 1 aquí. Cada vez 1 por 3 caen 3 voltios y da lo mismo. Al aumentar la resistencia de 1K a 3K, la intensidad ha disminuido. Fijamos también que cuando aquí en este caso la resistencia era 1K, se triplica por 3 y da 3K. La intensidad, que era 3, se divide entre 3 y da 1 miliamperio. Y en este último caso vamos a explicar lo que es el cortocircuito. Hemos dicho que la corriente va de más a menos. Entonces aquí tendríamos dos caminos, en principio. De más a menos, por aquí, por las resistencias que tenemos aquí. O vemos que aquí hay un cable que une esta resistencia, tanto la corriente puede ir por aquí y por aquí. Si hay una resistencia a cada lado, la corriente se divide. Si hay un cortocircuito, es un cable que va directamente, se salta, en este caso, cortocircuita esta resistencia, la corriente esta no pasa por aquí, ¿vale? Y ya podemos borrar, por aquí no pasa corriente. Siempre que hay un cable que llega a tierra o se salta una resistencia, la corriente va por el camino más fácil, que es el cable, por aquí no. De hecho, hemos dicho que a través de un cable no hay cambio de voltaje. ¿Qué voltaje tengo en tierra? 0 voltios. Si esto es un cable, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0 voltios. Entonces, entre 0 voltios y 0 voltios no hay diferencia de potencia, la corriente que atraviesa por aquí es 0. ¿Vale? Solo hay corriente si el voltaje A es mayor que el voltaje en B. Entonces, hay corriente. O diferente, si aquí hay más voltaje que aquí, entonces la corriente irá de más a menos. Cuando el 0 y 0, o aquí pongo 5 voltios y aquí tengo 5 voltios, pues no hay corriente, solo hay corriente cuando hay diferencia potencial. Aquí tengo 0 voltios, vamos a calcular la intensidad que pasa por aquí. Tengo que de aquí caen 9 voltios. De 9 al 0 tienen que caer 9 voltios. ¿Cuántas resistencias tengo? 2 de 3K en serie, equivale a la suma de las dos, 6K. ¿Cuál será la intensidad? La intensidad que pase será voltaje entre R. Caída de voltaje de aquí a aquí, 9 voltios. Resistencia total, 6K, 9 sextos. Calculamos cuánto es 9 sextos. 9 entre 6 y me da 1,5. 1,5 miliamperios. Tengo aquí 1,5 miliamperios
y tengo aquí que pasan 1,5 miliamperios. Estos 1,5 miliamperios, en lugar de ir por aquí, se van todos por aquí, por el cable, directamente a tierra. Vamos a calcular los voltajes. 1,5 por 3 da 3 por 1, 4,5 voltios. Y 3 por 1,5 da lo mismo, 4,5 voltios. Caída de voltaje total de 9 a 0, 9 voltios. Y por pasos 4,5, 4,5, 9 voltios. Voltaje intermedio en este punto. Pues si tengo 9 voltios y caen 4,5, aquí me quedarán 4,5 voltios. Antes tenía 6 voltios y 3 y ahora es como si hubiera eliminado esta resistencia al hacer el cortocircuito. Corriente hemos dicho ya pues que va del más al menos. En este caso, entonces dibujamos, la corriente va del más al menos. Cuando hay dos resistencias se bifurca, por una y por otra. Cuando las dos resistencias están en paralelo, unidas en modo una con extremo otra, hemos dicho que el voltaje se mantiene. Aquí hay un voltaje, aquí hay 5 voltios y aquí hay 0 voltios. Este voltaje que hay aquí no lo sé, llamamos VB, voltaje aquí de en medio. Voltaje que cae por la derecha será este voltaje, VB. Igual al voltaje que cae por la derecha, porque hay VB y llega a 0, pues tiene que caer VB. ¿Cuánto vale una resistencia en paralelo? Aquí tengo esta de 4 y 2. Pues resistencia en paralelo de 4 y 2 es 4 por 2 entre 4 más 2. 4 por 2, 8 y 4 más 2, 6. 8 sextos. Bien, ahora aquí no lo haré para no complicar, pero podemos sustituir estas dos por una resistencia de 8 sextos de K, calcular y calcular 1. Aquí tengo más 5 voltios y dos resistencias de 3K. Entonces lo que sí puedo decir es la intensidad esta, ahora mismo no lo voy a calcular, pero la intensidad que pase por aquí, que sea I sub 1, se bifurcará entre I sub 2, irá a una parte I sub 3. I sub 1, la intensidad que entra igual a la suma de las dos. Como esta resistencia es el doble que esta, hemos dicho que cuando aumenta la resistencia disminuye la intensidad. Y como es el doble, sé que I sub 3 será el doble de resistencia, la mitad de intensidad que I sub 2. Es I sub 2 partido por 2. Aquí se irá la mitad de intensidad. Aquí, en cambio, las dos son iguales. Entonces, la intensidad que llegue por aquí se bifurcará en dos, I sub 2 e I sub 3. Pero en este caso, cuando las resistencias son iguales, divisor de corriente, I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3 y las dos son iguales. I sub 1 será igual a 2 veces I sub 2 o 2 veces I sub 3 porque I sub 2 y sub 3 son iguales. ¿Por qué son iguales? También podemos pensar. Caída de voltaje aquí, como están en paralelo, es el mismo. Aquí la caída de voltaje es 3 I sub 3. Aquí la caída de voltaje es 3 I sub 2. Si la caída de voltaje aquí tiene que ser igual a la caída de voltaje aquí, I sub 2 tiene que ser igual a I sub 3. Corrientes aquí, 5 voltios y más 5 voltios. La corriente puede bajar por aquí, puede ir por aquí hasta tierra, de positivo a 0. La corriente puede ir por aquí, no, porque iría de 5 voltios a 5 voltios. Tiene que ir de más a menos. Si fuera 3 voltios sí que podría ir, pero de 5 a 5 no. Y entonces borro esta. Y en cambio sí que puede ir lo mismo de más 5 voltios a tierra. Y aquí se sumarían en esta resistencia, vendría la corriente que sale de estas dos. Cuando tenemos dos fuentes de voltaje, podemos, y es el mismo voltaje, podemos unirlas a través de un cable y poner una sola fuente de voltaje. Entonces aquí la que hará será, vendrá una corriente por aquí, que luego irá por aquí, y otra por la derecha. Bueno, pues tocábamos los principios de conceptos básicos de circuitos de electrónica.